Bueno, el que sí no se va a integrar es Noé porque está enfermo. Bueno, le hizo reacción la vacuna. Sí, ya me mandó su justificante. Sí, sí, ya. Bueno, pues vamos a hablar acerca de los tipos de investigación, que este sería el siguiente paso para su trabajo de investigación. Los tipos de investigación, bueno, pues podemos hablar de diversas clasificaciones, como las siguientes. De acuerdo al fin, de acuerdo al alcance temporal que tengan, de acuerdo a la profundidad, de acuerdo a la amplitud y de acuerdo a las fuentes. En este caso, para el tipo de investigación que ustedes están, o los tipos de investigación que ustedes están realizando, la clasificación principal es la de acuerdo a la profundidad que se tendrá de la investigación. Y en este caso pueden ser estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. También podemos tener clasificación de carácter, de naturaleza y aplicadas, pero no nos vamos a meter mucho en estas. Y bueno, pues nos vamos a los tipos de investigación que nos interesan. Tenemos la investigación exploratoria, que es la investigación que nos ayuda a familiarizarse con el fenómeno, y ahorita vamos a ver de manera más detallada cada una. También tenemos la investigación descriptiva, que nos ayuda a describir y medir las variables de una investigación. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de una investigación de campo que nos refiera a, por ejemplo, por qué las personas no usan el cubrebocas de manera general, o por qué no lo usan de manera adecuada. Ajá, entonces, esta investigación descriptiva nos ayuda a describir, por ejemplo, los factores que influyen de por qué la gente no usa el cubrebocas, y medir esas variables, es decir, nos ayuda a hacer algún tipo de estadística. Uh-huh. También tenemos lo que son la investigación correlacional, que nos ayuda a hacer una explicación parcial relacionando diversas variables. Ahorita vamos a ver igual de manera más amplia a qué se refiere. Y por último tenemos la investigación explicativa, que nos ayuda a determinar el por qué se da determinado fenómeno. Y bueno, no sé, ¿para qué sirve un estudio exploratorio o por qué hacemos una investigación exploratoria? Los estudios exploratorios nos sirven para abordar un tema o un problema que no ha sido abordado antes o que tiene poca bibliografía. Por ejemplo, si estamos hablando a lo mejor de los efectos psicosociales de la pandemia, bueno, pues es un estudio que apenas se está realizando. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un fenómeno que se dio de manera reciente, y pues actualmente pues existe poca bibliografía porque apenas se está desarrollando ese estudio. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues este tipo de investigación nos va a ayudar a estudiar un fenómeno poco explorado o nuevo. Ajá. Lo esencial del estudio exploratorio es descubrir, uh-huh, es decir, este tipo de estudios se hacen en ámbitos que no han sido muy estudiados o que no han sido muy analizados, y que, bueno, pues de alguna u otra forma este,
pues podemos determinar que no hay estudios, entonces vamos a hacer un descubrimiento como tal de este suceso o fenómeno. Permite aumentar el grado de familiaridad con un fenómeno desconocido, bueno, pues ya lo mencionamos. No constituyen un fin en sí mismo, sino es el primer nivel de investigación de un fenómeno poco conocido. Aquí es importante aclarar que, por ejemplo, este estudio exploratorio puede ser la base para determinar posibles futuros trabajos de investigación. ¿Sí me explico? Si yo soy pionera en un estudio que jamás se ha realizado, bueno, pues a lo mejor no lo voy a terminar o no voy a hacer una conclusión, o no voy a dar una explicación, pero sí voy a dar una pauta para que vengan otros investigadores y le den continuidad al trabajo que yo ya realicé. Entonces, son flexibles en su metodología comparados con los estudios descriptivos y explicativos, que vamos a ver más adelante. Son más amplios y dispersos que los otros niveles de investigación. Concluyen con una reformulación del problema original de investigación, también con un descubrimiento de variables nuevas y de su posible relación, y con la formulación de una o más hipótesis, pero sin la contrastación. Es decir, la conclusión o el término de este tipo de estudios, el estudio exploratorio, nos va a permitir, primero, nos dice, hacer una reformulación del problema original. Cuando nuestro planteamiento del problema abarca algo que es, digamos que relativamente nuevo o un campo poco explorado, podemos determinar al final de nuestro estudio o al final de nuestra exploración, podemos llegar a la determinación de que tal vez nuestro planteamiento del problema pudo haber estado erróneo o que existe un problema aún mayor del que estábamos planteando de manera inicial. Y bueno, pues este estudio nos va a ayudar a determinar eso. También nos dice, nos ayuda al descubrimiento de variables nuevas y bueno, pues es relacionado a lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, a lo mejor yo cuando hice mi planteamiento del problema pude determinar ciertas variables, pero con el paso del tiempo y al realizar mi estudio, fui descubriendo nuevas variables que pudieran estar relacionadas con el mismo fenómeno y que no tomé en cuenta cuando hice mi planteamiento del problema. Entonces, bueno, pues a través de este estudio puedo determinar nuevas variables y posibles nuevas vías de estudio más a futuro, ¿no? Y nos dice, vamos a concluir con la formulación de una o más hipótesis, es decir, vamos a poder obtener a lo mejor una nueva incógnita de, les decía, de que dé la pauta para un nuevo estudio más adelante. Es importante que vayan poniendo atención a lo que, a este tipo, a todos estos 4 tipos de investigación, porque esto va a ser nuestro siguiente punto para avanzar en su proyecto que van a entregar para efecto de su calificación final. Y bueno, pues eh, ustedes tendrán que elegir qué tipo de metodología o qué tipo de investigación se encuadra mejor para su trabajo de investigación o cuál sería la más apropiada. Y también es importante que tomen en cuenta que a lo mejor un estudio puede iniciar como eh, en algún tipo de metodología y concluir en otro. Por ejemplo, puede ser iniciar en exploratorio y terminar como explicativo o iniciar como
descriptivo y terminar como igual como explicativo, qué sé yo, ¿no? Entonces puede ser flexible el momento de la metodología y entonces ustedes tendrían que determinar cuál o cuáles de los tipos de investigación se podrían adaptar mejor a su trabajo o al tema que ustedes eligieron, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos de una investigación exploratoria? Bueno, pues tenemos una introducción, una selección del tema y justificación, que eso ustedes ya lo hicieron. Formulación de problema, objetivos, marco teórico, si es que existe. Ajá. Porque acuérdense que en este tipo de investigación exploratoria a veces no tenemos información. Entonces, si existe, bueno, pues el análisis del marco teórico y si no, bueno, pues irnos directamente a la selección del nivel de investigación, que es el que vamos a hacer, la construcción del instrumento de recolección, es decir, posiblemente tengamos que usar alguna encuesta, alguna entrevista y bueno, pues ese es un instrumento de recolección. Muestreo y trabajo de campo, análisis de datos, identificación de las variables y sus relaciones, la reformulación del problema original, que ya habíamos hablado hace un momento, y la formulación o no de una nueva hipótesis. ¿Okay? ¿Qué es un estudio descriptivo y para qué nos sirve? ¿Me ayudas, Blanquita, por favor? Blanca, ¿me ayudas a leer? Bueno, creo que no está, ¿verdad? Ok, continuamos. Los estudios descriptivos nos sirven para, primero, lo esencial es describir cómo es o cómo se manifiesta un fenómeno. Por ejemplo, ya hablábamos hace un momento del tema de las consecuencias o no, los efectos de por qué la gente no utiliza el cubrebocas o por qué no lo utiliza de manera correcta. Ajá. Entonces, a lo mejor aún no existe un estudio como tal y yo lo puedo ir explorando, pero también puedo ocupar un análisis descriptivo, es decir, bueno, pues con este estudio yo puedo determinar que las personas no utilizan el cubrebocas por falta de cultura, por costumbre, por etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, voy a ir determinando mis diferentes variables. Eh, después también nos ayuda para especificar las propiedades importantes de personas, grupos o comunidades. Es decir, a lo mejor estamos hablando de una comunidad de 230 personas donde no hay mucha comunicación entre casas. Bueno, pues a lo mejor podemos determinar también que, que bajo la estructuración social, pues por eso la gente no considera necesario el uso de cubrebocas. Entonces ya en esta parte el estudio descriptivo me va a ayudar a determinar las propiedades o características fundamentales de este grupo poblacional. 3. Se centran en medir con la mayor precisión posible, es decir,
no sé, en Tlahuelilpan existen 10,559 mujeres de entre 25 y 35 años de edad y el 40% no usa cubrebocas. Ajá. Entonces, en ese rango, el estudio descriptivo nos va a ayudar a determinar pues esas mediciones. Ajá, ¿por qué? Acuérdense, el estudio descriptivo nos va a ayudar nos vamos a apoyar para a través de puede ser una encuesta regularmente o un censo. Dice, para estos estudios, describir equivale a medir. Ajá. Es lo que se usa, por ejemplo, cuando hacemos un censo poblacional. Determinamos edad, género de las personas que habitan en un lugar, ocupaciones, estado socioeconómico, estado de estudio, nivel de estudios, etcétera. Entonces, todo eso ya se registra. Ajá, entonces, el estudio descriptivo lo que va a hacer es darte un panorama general de la población o de la muestra poblacional a la que va a ir dirigida tu investigación. Entonces, bueno, pues el estudio descriptivo nos dice, va a concluir con un diagnóstico de las variables medidas. Probablemente podemos iniciar nuestro trabajo de investigación como un estudio exploratorio y después podríamos hacer un estudio descriptivo que nos ayude a analizar de manera detallada las variables de nuestras muestras. ¿Cuáles son los pasos de una investigación descriptiva? Tenemos la introducción, selección del tema, formulación del problema, todo esto ya lo hicimos. Objetivos generales y específicos, marco conceptual, selección del nivel de investigación, identificación y definición conceptual y esquema de variables. Aquí en este punto ya es donde se separa un poquito hacia dónde vamos o sea, qué tipo de investigación vamos a seguir. Ajá. En este punto nos dice, si has elegido una investigación descriptiva, pues entonces tienes que hacer una identificación y definición conceptual y un esquema de las variables, es decir, qué es lo que quiero obtener. Ajá, si quiero saber cuántas personas existen o no usan el cubrebocas en el municipio de Aritalaquia, bueno, pues primero debo investigar en qué rangos de edades estamos obligados a usar el cubrebocas. Bueno, pues es de los 5 a los 99 años. Ok, bueno. Entonces, en ese rango de edad, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué nivel de estudios, etcétera. Entonces, aquí es donde yo debo determinar qué es lo que quiero saber en este punto. Después, el diseño del instrumento de recolección. Y el instrumento de recolección va a ser, pues, a lo mejor una encuesta, una entrevista, o si lo voy a hacer como observación directa, bueno, pues tengo que elaborar un checklist, etcétera. Ajá. Selección de la muestra, también ahí vamos a hacer una pequeña eh, muestreo que es a través de una fórmula. El trabajo de campo y procesamiento del material de campo, esto ya es cuando ya obtuve la información y voy a hacer el análisis de los resultados obtenidos y nos dice análisis de los datos de las variables medidas, de cada una de las variables, pues a lo mejor voy a hacer una gráfica, voy a hacer puede ser, no sé, a lo mejor alguna gráfica de tendencias o a lo mejor algún gráfico de porcentajes, qué sé yo, dependiendo de qué es lo que quiero obtener y qué es lo que quiero decir. Ajá.
el diagnóstico de las variables medidas, es decir, bueno, pues ya los analizamos, ya establecimos y bueno, pues ahora vamos a determinar la cantidad de personas que no utilizan el cubrebocas, dentro de qué rango de edades, cuál es su nivel socioeconómico, su nivel de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, ya voy a hacer una redacción como tal de los datos obtenidos. Y por último, tengo la formulación o no de hipótesis. Ajá, podemos generar una nueva interrogante o pues simplemente decir, bueno, pues ahí está la información y ahí quien la quiera, pues continúe en el estudio. Si es que no lo queremos continuar nosotros. Ajá. También tenemos el estudio correlacional, que el estudio correlacional sirve para saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas y predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. ¿A qué se refiere esto? Porque, bueno, pues viene mucho la palabra variable. Lo que vamos a hacer es determinar o relacionar las diferentes reacciones de los individuos que vamos a estudiar con respecto a diferentes factores que pudieran influir ya sea en la toma de decisiones, ya sea en el comportamiento, ya sea, etcétera. Ajá. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que, bueno, pues a lo mejor mi hipótesis de que mucha gente no usa el cubrebocas es errónea, bueno, pues a lo mejor entonces yo voy a poder determinar que la gente sí usa el cubrebocas porque porque son responsables o porque los obligan. Entonces, esas son variables que pueden afectar el comportamiento de nuestros individuos que vamos a estudiar. Entonces, bueno, pues a eso se refiere este tipo de estudios, ¿no? A relacionar diferentes variables con otras variables que pudieran generar comportamientos o dejar de generar ciertos comportamientos también. Ajá. Y bueno, pues tenemos cuáles son los pasos para una investigación correlacional. Desde el 1 hasta el 7 es pues básicamente lo que ya hemos estado haciendo. Más nos dice identificación, definición, clasificación de las variables y la operacionalización de las variables. Es decir, en esta parte vamos a determinar cuáles van a ser las correlaciones que vamos a estudiar. Y pues nuevamente vamos a hacer un trabajo de campo, aplicación de pruebas, construcción. Y bueno, en esta parte no nos vamos a quedar con estadísticas, sino que lo que vamos a hacer es la construcción de una matriz de datos que interrelacione cada una de las variables aplicadas. A lo mejor estamos hablando de diferentes individuos, por ejemplo, mujeres, hombres o población en diferentes rangos de edades o población en diferentes rangos socioeconómicos o población en diferentes rangos de estudio. Y bueno, pues bajo diversos factores, a lo mejor nuestro factor A puede ser responsabilidad social, nuestro factor B puede ser presión social, el factor C puede ser obligación por parte de las autoridades, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a construir una matriz que nos ayude a entrelazar todos los factores o todas las variables que hemos incluido, ¿sale? Por último, vamos a hacer nuestra interpretación de datos y la elaboración de un informe y comunicación de resultados.
Y por último tenemos los tipos de investigación, el tipo de investigación explicativo. Y este tipo de estudio nos sirve para, nos dice, van más allá de la descripción de conceptos e incluso de la relación entre conceptos o variables. Están dirigidos a responder sobre las causas de los eventos sociales o... Ay, perdón, chicos. Bueno, les decía, el estudio explicativo, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a explicar. Una vez que yo ya a lo mejor exploré, describí o correlacioné las variables, lo que voy a hacer es tratar de explicarlo. Los trabajos de investigación pueden o no generar una explicación. Esto depende del alcance que quieran ustedes darle a su trabajo de investigación. Ajá. Nos dice, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. Ajá. Es decir, el estudio explicativo nos va a permitir darle solución a la pregunta universal, que es el por qué. Ajá. Y bueno, pues lo podemos combinar con cualquiera de los estudios anteriores de los que ya hablamos. Y bueno, pues tenemos un ejemplo aquí. Y nos dice, supongamos que estamos dispuestos a correlacionar, por un lado, la percepción de desigualdades sociales con episodios de violencia escolar. Entonces, administramos, por ejemplo, un cuestionario a un grupo de alumnos para conocer si es verdad que la percepción de las diferencias sociales en el aula aumenta la ocurrencia de episodios de violencia escolar. Entonces, bueno, pues posteriormente se va a determinar si las dos variables están correlacionadas y esta correlación es estadísticamente significativa, es decir, de nuestra muestra la mayor parte respondió que sí, bueno, pues entonces podemos decir que, que bueno, pues esa variable puede ser estadísticamente aceptada. Y bueno, pues de manera concluyente y como estudio explicativo, podemos suponer que acabamos de descubrir que están asociadas positivamente y entonces podríamos enunciar que la percepción de desigualdades sociales en el aula aumenta la ocurrencia de episodios de violencia. Muy bien. Chicos, hasta aquí alguna duda. No, profa. Ok. Bueno, pues tarea para la siguiente clase. Van a determinar de estos 4 tipos de investigación que les acabo de explicar, ¿cuál es el que mejor o cuáles pueden ser uno, puede ser dos, pueden ser los 4? ¿Cuál o cuáles son los que más o que mejor se adaptan a su trabajo de investigación? Y lo van a justificar, ¿ok? Eso me lo van a subir a la plataforma. Y en la tarde les envío igual a través de plataforma por mensaje privado su calificación de segundo parcial, ¿ok? Ok, profa, gracias. Muy bien, chicos, entonces, bueno, pues que tengan linda tarde. Nos vemos la próxima semana y no olviden subir su tarea. Bien. Realmente, profa, nos vemos la próxima semana. Bueno, cuídate, Daniel, hasta luego.